Nunca pensé que una tarde tan tranquila pudiera transformarse en algo tan inesperado. Estaba ordenando la sala, recogiendo algunos libros que habían quedado fuera de lugar, cuando escuché un ruido extraño proveniente del cuarto que él consideraba su refugio privado. Al principio, dudé, pensé que tal vez era solo el eco de la casa, los pasos que se perdían entre las paredes. Pero el sonido se volvió más claro, más persistente, y entonces comprendí que había algo que él hacía solo, algo que no esperaba que nadie descubriera. Me quedé quieta, observando desde la puerta entreabierta, sintiendo una mezcla de sorpresa y una curiosidad que no podía controlar. Era un momento delicado, íntimo, que me revelaba un lado de él que hasta entonces me había sido invisible. Sentí que debía decidir rápido cómo actuar, sin romper la tranquilidad aparente de la casa, sin hacer que él se sintiera atrapado o expuesto. En mi mente, las ideas se entrelazaban, debía guardar silencio, debía proteger la confianza de nuestra familia, pero también una parte de mí reconocía que esta situación abría una puerta inesperada, una posibilidad de acercamiento que antes no había imaginado. Mi corazón latía con fuerza, y con cada segundo que pasaba, sentía que la tensión crecía, como si la atmósfera misma de la casa se hubiera cargado de una electricidad silenciosa. Me acerqué con pasos suaves, intentando no hacer ruido, y él, al percibir mi presencia, se sobresaltó. Su mirada se encontró con la mía, y en ese instante supe que la sorpresa era mutua. No hubo palabras al principio, solo un silencio lleno de significado, un entendimiento tácito entre nosotros de que algo había cambiado. En mi interior, decidí que podía guardar aquel secreto, pero también que podía guiar esta nueva dinámica de manera sutil, con paciencia y delicadeza. Le hablé con voz calmada, intentando que no sintiera vergüenza ni culpa. No te preocupes, no diré nada, pero hay algo que debemos considerar. Mis palabras eran cuidadosas, insinuando sin declarar, sugiriendo sin imponer. Quería que comprendiera que la situación podía transformarse en algo diferente, algo que nos acercara de manera inesperada, sin romper los límites visibles de la convivencia. Desde ese momento, sentí que nuestra relación cambiaba sutilmente. Los encuentros cotidianos, las conversaciones triviales, los gestos simples en la cocina o al pasar por el pasillo, adquirieron un matiz distinto, una complicidad silenciosa que nos envolvía. Cada movimiento, cada mirada, estaba cargado de una nueva tensión, una curiosidad compartida que nos mantenía alerta y, al mismo tiempo, intrigados por lo que podría desarrollarse. Esa noche, mientras todos dormían, me encontré pensando en cómo manejar este nuevo conocimiento. Podía ser un secreto peligroso, un juego arriesgado, pero también podía convertirse en una experiencia de descubrimiento mutuo, una exploración de límites que hasta entonces no habíamos considerado. Mi mente repasaba cada detalle del encuentro, cada gesto, cada expresión, y sentía un extraño placer en la anticipación de lo que podría surgir, sin cruzar todavía la línea de lo visible, solo caminando en la frontera del entendimiento tácito. Mientras me acostaba, sentía que la casa misma estaba impregnada de un silencio cargado de expectativas. Cada crujido del piso, cada sombra proyectada por la luz de la luna, parecía contar su propia historia, una historia que solo nosotros entendíamos. Sabía que los próximos días serían distintos, que nuestra relación había adquirido un matiz secreto, un vínculo sutil que desafiaba la rutina, y que la curiosidad, la atención y la prudencia serían nuestras mejores guías. Los días siguientes transcurrieron con una tensión invisible que parecía flotar en cada rincón de la casa. Cada gesto, cada palabra que intercambiábamos, llevaba consigo un doble sentido apenas perceptible, como si estuviéramos jugando un juego silencioso que solo nosotros dos conocíamos. Lo veía en cómo él se movía por la cocina, en cómo sus manos rozaban accidentalmente los objetos, en la manera en que sus ojos se encontraban con los míos por un instante más largo de lo necesario. Al principio, intenté mantenerme distante, controlando mis emociones y mis pensamientos. Pero cada interacción me recordaba la escena que había presenciado, y una parte de mí no podía evitar sentir una extraña fascinación. No era algo que pudiera explicarse fácilmente, era un juego de miradas, de silencios, de insinuaciones que se mezclaban con la rutina diaria. Una tarde, mientras preparaba la merienda, lo vi acercarse con una excusa trivial. Sus palabras eran simples, pero su presencia parecía cargada de intención. Me encontré riendo más de lo habitual, respondiendo con una ligereza que antes no tenía,
y en esos pequeños momentos sentí como el ambiente entre nosotros cambiaba sutilmente, sin que nadie más lo percibiera. La complicidad crecía, silenciosa, delicada. Cada gesto cotidiano adquiría un matiz de tensión controlada, una anticipación que nos mantenía atentos, como si el aire mismo estuviera cargado de expectativas. No era necesario hablar de lo sucedido, bastaba con una mirada, un roce accidental, un comentario que podía interpretarse de varias maneras. Todo estaba en el límite, en la frontera invisible entre la normalidad y lo prohibido. Una noche, mientras la casa estaba sumida en el silencio, sentí la necesidad de acercarme más, de explorar ese territorio sin palabras que se había formado entre nosotros. Caminé despacio hacia el cuarto donde él estaba, y al verlo, sentí como el corazón me latía con fuerza. No había necesidad de pronunciar palabras, el entendimiento mutuo estaba ahí, flotando en el aire, palpable y silencioso. Nos sentamos, manteniendo la distancia, pero la proximidad era suficiente para sentir la intensidad de la conexión. Sus ojos me buscaban, y yo encontraba en ellos una mezcla de sorpresa, curiosidad y una aceptación tácita de lo que estaba sucediendo. No había prisas, no había imposiciones, solo una exploración silenciosa de los límites que nos habían separado hasta ese momento. En esos instantes, comprendí que nuestro vínculo podía transformarse en algo más profundo, algo que iba más allá de la familiaridad convencional. Había una energía compartida, un entendimiento tácito que nos permitía jugar con la tensión sin cruzar líneas visibles, explorando la intimidad desde un lugar de cuidado y respeto mutuo. Cada gesto, cada suspiro contenido, cada mirada prolongada, contribuía a la construcción de este territorio secreto que ahora compartíamos. A medida que la noche avanzaba, nos retiramos lentamente, dejando que la anticipación creciera sin forzar nada. Sabía que esta situación podía convertirse en un juego delicado, un equilibrio entre lo conocido y lo desconocido, entre la rutina y la posibilidad de descubrimiento. Mientras me acostaba, sentí que algo había cambiado definitivamente, que nuestra relación había adquirido un matiz secreto que solo nosotros entendíamos, y que la curiosidad y la prudencia serían nuestras guías en los días que seguirían. Con el paso de los días, la tensión silenciosa se volvió casi tangible. Cada encuentro cotidiano, cada conversación aparentemente trivial, estaba cargada de un significado que solo nosotros podíamos percibir. La rutina de la casa parecía transformarse, como si un velo invisible hubiera caído sobre nosotros, haciendo que todo lo habitual adquiriera un matiz diferente, una intensidad oculta que mantenía nuestra atención alerta. Empecé a notar cómo él elegía con cuidado sus palabras, cómo sus gestos se volvían más medidos, como si cada movimiento estuviera diseñado para provocar una reacción sutil de mi parte. Y yo, a mi vez, respondía de manera equilibrada, consciente de la fina línea que nos separaba del riesgo y del descubrimiento. Era un juego silencioso, pero emocionante, que nos envolvía en su complicidad sin necesidad de palabras explícitas. Una tarde, mientras organizaba unos papeles en la mesa del comedor, lo vi acercarse lentamente, con una excusa mínima pero con intención clara. Su presencia alteraba mi respiración, y me di cuenta de que esta situación estaba desarrollando en mis sentimientos que nunca había anticipado. Su mirada se encontró con la mía y, por un instante, el tiempo pareció detenerse. Todo lo que nos había separado hasta ese momento parecía desvanecerse, dejando un espacio donde solo existíamos nosotros y la tensión compartida. Decidí acercarme un poco más, caminando con pasos suaves, medidos, asegurándome de que la distancia mantenía la delicadeza del momento. Sentía que cada gesto, cada movimiento, era parte de un delicado equilibrio, un roce accidental que no lo era, una sonrisa que llevaba un doble significado, un silencio que hablaba más que cualquier palabra. La energía entre nosotros crecía, silenciosa pero intensa, recordándonos que lo que compartíamos era único y cuidadosamente construido. Esa noche, mientras la casa dormía, me encontré nuevamente pensando en él, en lo inesperado de nuestra conexión, en cómo algo tan delicado podía transformarse en una especie de juego de complicidad mutua. Me di cuenta de que la anticipación era tan poderosa como cualquier contacto físico, y que nuestra relación había adquirido una dimensión que desafiaba las normas visibles, pero que se sustentaba en la confianza y la comprensión silenciosa. El misterio de lo que podía suceder nos mantenía alerta, pendientes de cada gesto, de cada mirada, de cada palabra que pudiera tener un doble sentido. Comprendí que, aunque todo era sutil y controlado,
la intensidad de nuestra relación crecía, construyéndose en torno a la curiosidad y al entendimiento tácito de que había límites que respetar, y espacios donde explorar la intimidad sin cruzar lo explícito. Mientras me acostaba esa noche, reflexioné sobre la extraña belleza de la situación. La combinación de secreto, confianza y juego silencioso nos había unido de una manera inesperada. Sabía que los días que seguirían estarían llenos de momentos cargados de tensión contenida, de oportunidades para explorar nuestra complicidad de manera sutil, y de un entendimiento que solo nosotros podíamos compartir. La curiosidad y la prudencia serían nuestras guías, mientras nos adentrábamos juntos en un territorio que, hasta ahora, solo habíamos imaginado en susurros y miradas prolongadas. Los días siguientes se convirtieron en un delicado equilibrio entre lo cotidiano y lo secreto. Cada gesto, cada palabra, cada pequeño contacto parecía cargado de significado, y ambos éramos conscientes de ello, aunque nunca pronunciáramos nada directamente. La tensión silenciosa se había convertido en una especie de danza, un juego invisible que nos mantenía alerta y, al mismo tiempo, nos unía en complicidad. Una tarde, mientras ordenaba la biblioteca, sentí su presencia detrás de mí. No era necesario hablar, su respiración, su cercanía, el leve roce de su mano al pasar cerca de la mía, me comunicaban todo lo que debía saber. Sonreí discretamente, comprendiendo que aquel entendimiento tácito había alcanzado un nuevo nivel. Lo que antes era solo curiosidad ahora se transformaba en una conexión profunda, silenciosa, que nos invitaba a explorar más sin palabras. Nos encontramos varias veces en la cocina, en el pasillo, en la sala. Cada encuentro parecía casual, pero estaba cuidadosamente medido. Una mirada prolongada, un roce mínimo, una sonrisa contenida, y el aire entre nosotros se cargaba de anticipación. Sabíamos que estábamos jugando con límites invisibles, pero esa conciencia no disminuía la intensidad, al contrario, la hacía más fascinante. Esa noche, mientras la casa dormía, nos sentamos en silencio en la sala. No había necesidad de palabras, todo estaba dicho en la proximidad, en la tensión controlada, en la comprensión silenciosa que habíamos construido juntos. Sentí cómo la expectativa y la curiosidad nos envolvían, creando un espacio seguro donde podíamos explorar nuestra complicidad sin cruzar límites visibles, solo caminando por la frontera del entendimiento tácito. Al mirar sus ojos, comprendí que algo había cambiado para siempre. La rutina, la familiaridad, habían sido reemplazadas por una danza delicada de gestos y silencios, de anticipación y atención. Era un vínculo secreto, delicado, cargado de tensión y cuidado, que nos unía de una manera inesperada y profunda. En ese instante, entendí que la relación que habíamos empezado a construir no necesitaba palabras, estaba hecha de miradas, gestos y momentos compartidos, y su fuerza residía precisamente en su sutileza. Al final, me acosté con una sensación de tranquilidad y expectativa. Sabía que nuestra conexión seguiría desarrollándose, silenciosa pero intensa, que cada gesto cotidiano podía ser una oportunidad para explorar nuestra complicidad y que la curiosidad, la atención y la prudencia serían nuestras mejores guías. Nuestra relación había adquirido un matiz secreto, un vínculo invisible que solo nosotros entendíamos, y esa certeza me llenó de una extraña satisfacción, una mezcla de anticipación y plenitud que nunca había experimentado antes.